No te escucho, Jorge, estás en mute. Ahí Ahí sí. 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 Eso era solamente para ver si estaban A poniendo veces atención. estábamos atentos, ¿cierto? Claro, ese es un clásico de la docencia. Sí. Um, Bienvenido y bienvenidos Gracias. los que después eventualmente vean la grabación más adelante a la sesión número 3 del curso Formación de Formadores en el contexto de CLAD 2022, este evento que nosotros organizamos todos los años con miras de ir generando conversaciones y aprendiendo sobre elementos que tienen que ver con los recursos humanos, y en particular este año estamos dedicados a preparar gente que pueda dar instrucción, que pueda actuar como formador dentro de las empresas. Y el módulo de hoy día, que es el proceso de aprendizaje, es primero mi módulo favorito de los 5 días. Hoy día es mi módulo favorito y se nota porque la calidad de la cantidad de materia es significativamente mayor que los otros días. Y por otra parte es tal vez lejos la parte menos intuitiva y donde hay una brecha más grande cuando nosotros tomamos a nuevas personas para formarlas como formadores. Ya lo habíamos mencionado en otras sesiones, pero solo para calentar motores. ¿Qué 4 elementos que hacen un buen profesor, relator, formador? 4 elementos distintos que hacen un buen formador. ¿Cuáles serían, Raúl? Primero que todo, tener comunicación efectiva, puede ser. Sí, súper. Segundo, eh, tener conocimiento de lo que se está indicando y también saber amoldar el conocimiento a lo que las personas están recibiendo. Perfecto, muy Eh, bien. Hay como dos juntas, pero una que es tener el conocimiento, sí, definitivamente es por separado, y la tercera que vendría a ser amoldar el conocimiento, vimos en la clase pasada que tenía que ver mucho con, comillas, ir haciendo una programación o una planificación, más que programación, una planificación académica, que es si yo tengo todo este conocimiento, cómo lo corto en pedacitos para ir entregándolos, ¿cierto? claro, claro, Ahora para falta una. llegar al objetivo, si nos falta una. Ujú. Mm. No Que de- sé, que ¿tienes de- que- seguridad en lo que- que dice? No sé. no, no, que de hecho es la clásica, es como que el profe, comillas, sea buena persona. Ah, Ahora, perfecto, ahora perfecto. vamos a explorar en por qué tiene que ser una buena persona, comillas. Y también vamos a explorar en por qué tenemos que hacer este corte en nuestro conocimiento de manera de poder entregarlo a las distintas personas de manera que sea más fácil de digerir, comillas. ¿Ya? Lo que está detrás de ese concepto es las funciones cognitivas. Este módulo está basado en neurociencia, así que mucho de lo que va acá, de lo que voy a mostrar, es lo que yo he estado aprendiendo en los últimos 5 años, viendo cuánto programa hay de neurociencias y aprendizajes dando vueltas por Internet. Perfecto. ¿Qué son las funciones cognitivas? Todas son procesos mentales, cosas que pasan dentro de nuestra cabeza y que en general nos permiten hacer todo lo que hacemos. Es la diferencia entre, comillas, un mueble y nosotros. Nuestras funciones cognitivas nos permiten respirar, nos permiten comer, nos permiten movernos, etc. Las más importantes, y que de hecho son características propias de los mamíferos, son la atención, poder focalizar nuestra percepción hacia un punto específico, la orientación, saber dónde estamos, algunos con mejor resultado que otros, la memoria. Sin memoria no hay aprendizaje, porque si no, no podríamos recordar lo que aprendimos. Las nocias son básicamente nuestras percepciones que nosotros utilizamos a través de todos nuestros. Las funciones ejecutivas, como la toma de decisiones, pensamiento crítico, las praxias, que son nuestras habilidades, el lenguaje, nuestras habilidades sociales y también las habilidades visoespaciales. Todo eso pasa en nuestra cabeza y es maravilloso, ¿cierto? Ahora, lo interesante y lo más importante para nosotros es que todo eso afecta en el aprendizaje. No entender cómo funciona nuestro cerebro nos impide sacarle el mejor provecho que podríamos hacer a nuestras experiencias de aprendizaje. Y por eso es que el módulo de hoy día vamos a hablar sobre cómo funciona el cerebro y el impacto que tiene en dos momentos del aprendizaje que son sumamente importantes.
Primero, definición de aprendizaje, que de hecho no lo habíamos hecho hasta ahora. No, El aprender es una facultad biológica, o sea, todos los seres vivos aprendemos, todos. Sin embargo, no todos aprenderán ni tampoco a la misma velocidad. Y ese ya de partida es un punto que choca con muchas prácticas pedagógicas, que se enseña todo de la misma manera y todo a la misma velocidad. Entonces, ¿por qué aprendemos? Es parte de nuestro mecanismo evolutivo, que lo que nos permite es adaptarnos a nuestro entorno. ¿Qué es lo contrario al aprendizaje? El conocimiento instintivo, que es, comillas, una programación rígida sobre la cual actuamos. Mientras más nos acercamos hacia los mamíferos superiores y nosotros estando en la cúspide de ese grupo, más importante es el aprendizaje versus la parte instintiva. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos parte instintiva, la tenemos. Sin embargo, nuestra capacidad de adaptarnos es mucho mayor que la de otros. Y esa, comillas, es la explicación evolutiva de por qué nosotros estamos arriba en la pirámide. Fuimos los mamíferos que mejor nos hemos podido adaptar. Seguidos de nosotros están las ratas. Y las ratas se han adaptado tan bien a nosotros que sin duda yo podría decir que las ratas también aprenden muy, muy rápido. Otros, comillas, animales mamíferos que también se han aprendido a adaptar, normalmente se caracterizan por ser inteligentes, pero esa inteligencia viene de su aprendizaje, no es su parte instintiva. Y entre ellos tienen los perros y los gatos. Lograron dominarnos y ahora hoy en día nosotros le limpiamos la caca a todos los perros y a los sí, gatos que tenemos y les damos la mejor vida que podrían imaginarse y lo único que hacen es darnos cariño, obvio. Pero ese darnos cariño para nosotros es tan importante que les damos con gusto todo lo que necesiten. Ahora, nosotros habíamos hablado de que las competencias podían ser habilidades, conocimientos, hábitos, actitudes y que detrás de esas actitudes nosotros nos adaptamos a nuestro entorno utilizando o desarrollando justamente habilidades, conocimientos, hábitos y actitudes. Por eso es que nosotros los podemos ocupar, por eso nace. Y si eso lo llamamos a un contexto laboral, ahí podemos colocar el apellido competencias laborales. Pero en estricto rigor nosotros tenemos habilidades, conocimientos, hábitos, actitudes para todo lo que hacemos. Y están basados justamente en las funciones cognitivas que recién hablamos. ¿Ya? ¿Cómo se genera este aprendizaje? Neurológicamente hablando, y aquí hay que sacarse el sombrero por el que diseñó el cerebro humano, todo parte desde el punto de vista de la percepción. Y en esta percepción nosotros hacemos un registro de un estímulo externo y cuando hablamos de introspección hacemos un registro de un estado interno. Por ejemplo, yo veo una presentación, por otra parte puedo reflexionar sobre qué es esta presentación y ambas son estímulos que van a generar un aprendizaje. Una vez que lo he percibido, y en general nos damos cuenta que estamos percibiendo porque hay una respuesta fisiológica, mis ojos sienten, por así decirlo, la luz y mis oídos escuchan lo que estoy hablando, nosotros movemos nuestra atención hacia aquello que nos importa. Este paso es fundamental porque nosotros todo el rato estamos percibiendo y sensando, pero solo cuando dirigimos nuestra atención empezamos a registrar con detalle lo que estamos aprendiendo, o perdón, lo que vamos a aprender, aún no lo hemos aprendido, pero lo empezamos a registrar. Sin este paso, sin la atención, lamentablemente el aprendizaje reduce significativamente su calidad. Y este es uno de los más grandes desafíos de cuando uno está enseñando online, porque la atención es dividida. Yo estoy escuchando acá y mientras tanto estoy haciendo otra cosa, estoy lavando la vajilla, etc. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que en la multimedia nosotros la consumimos de manera paralela a otra actividad. a dividirnos, pero Y eso va en detrimento de nuestro aprendizaje. Ahora, ¿qué le pasa a los muchachos en colegio y en universidad? Están cansados o no están poniendo atención por distintas razones y nuevamente esa falta de atención
también va en detrimento de su aprendizaje. Pero continuamos en el lado positivo. Ya, tenemos la atención puesta sobre algo y aquí vienen una serie de procesamientos o interconexiones. Y aquí hay muchas cosas y todas fueron descritas por los verbos de Bloom. Identificar, reconocer, aplicar, crear, todas esas, comillas, verbos entran en la etapa de procesamiento. Mientras más procesamientos distintos hagamos, es más probable que podamos recordar y aplicar en distintas instancias el aprendizaje que estamos haciendo. ¿Qué significa esto? De que si es que yo quiero pasar una materia, lo mejor que yo puedo hacer, en vez de repetirla muchas veces, es pasarla de una manera, hacer algo sobre ella, pedirle a las personas que hagan algo sobre ella y pedirle a otras personas que digan en sus propias palabras lo que estas otras personas hicieron sobre ella. De manera que hago 3 o 4 pasadas sobre un mismo contexto, solamente que voy cambiando el, comillas, la forma o el tipo de procesamiento. Le das un segundito, la gatita quiere salir y se está Sí, volviendo loca. Vuelvo enseguida. Llegaron mis hijos, entonces la gatita que estaba durmiendo tranquilamente, ya así como, salí. ya, no, quiero ir a verlos, quiero ir a verlos, quiero ir a verlos. Bueno, bye. Ya. Entonces, partimos percibiendo, sensando, dirigimos nuestra atención, empezamos a generar procesamientos y de ahí empieza a entrar a funcionar. En el momento en que empezamos a procesar, empieza a entrar a funcionar la memoria. Y nosotros tenemos, a grandes rasgos, dos tipos de memoria. Una que se conoce como memoria de corto plazo, que es lo que yo recuerdo de más o menos los últimos 30 minutos. Exacto. Puede ser un poquito más en algunos casos. Y de ahí tenemos una memoria que es de largo plazo, que yo te registro y dejo guardado en mi cerebro en una parte distinta, en el hipocampo, em, todo lo que yo he procesado y a nivel consciente o inconsciente le he asignado prioridad. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy estudiando algo, lo que yo estoy percibiendo, sensando y a lo que le he puesto atención entra a la memoria de corto plazo. Una vez que está en la memoria de corto plazo, pasa un proceso de consolidación que generalmente es de un día a otro. Y en ese proceso de consolidación queda archivado dentro de mi cabeza. Por eso muchas veces, y esto es súper intuitivo, cuando nosotros calentamos la prueba no recordamos tanto después, porque ahí lo único que hicimos fue utilizar la memoria de corto plazo. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar? Probablemente estudiar un día, dormir, volver a repasar al día siguiente y desde ese segundo repaso ya podríamos dar la prueba. ¿Qué es lo que normalmente hacen los alumnos? No estoy entendiendo. Estudian, duermen y se van directo a la prueba. Entonces se necesitan por lo menos 2 días. Y la diferencia entre ese un día y esos 2 días es fuerte en la cantidad de cosas que se vuelven a acordar. Yo cuando era más chico en el colegio, más joven en el colegio, me quedaba dormido estudiando. Ah, sí. Y la verdad es que eso es bastante bueno, Mm, porque cuando uno deja comillas rumiando mientras está durmiendo un problema, ese problema se sigue procesando. sí, es verdad. Entonces, casi que la manera óptima es estudiar, dormir, estudiar, dormir, estudiar, dormir, porque así milando a medida que va estudiando. ¿Ya? Y Claro. eso es completamente contraintuitivo. Ahora, cuando nosotros hemos guardado esta información en nuestra cabeza, la tenemos que volver a activar. Y eso es la recuperación. Nosotros estamos trayendo a colación lo que ya hemos guardado. Si yo lo guardo y no lo reactivo, va a quedar dentro mío dando vueltas y no necesariamente lo voy a poder acceder. Y mientras más tiempo pase a que lo vuelva a acceder, más Sí, difícil va a ser recuperar la totalidad de la información. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de las empresas? Que hay cosas que no las puedes enseñar en un taller una sola vez en un año.
hay cosas que las tienes que estar repitiendo cada cierto Reforzando. tiempo. Ujú, exactamente. Porque cada vez que haces ese refuerzo, lo que haces es que haya una recuperación. Y en esa recuperación, más información queda guardada. Que no recuerden lo que aprendieron anteriormente. Exactamente. Ahora, por alguna razón, en el diseño de nuestro cerebro, la parte emocional está al lado de la parte donde guardamos Así. nuestra memoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gran parte de nuestra memoria de largo plazo está asociada a algún estado emocional. Entonces, generalmente lo que nosotros dejamos guardado, comillas, en nuestra memoria de largo plazo, tiene una etiqueta emocional. Y esa etiqueta emocional es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Y es básicamente motivación y frustración. Es muy distinto aprender algo estando motivado mientras lo aprendes a estando frustrado mientras lo aprendes. Es más, si la frustración llega hasta cierto punto, ese aprendizaje queda bloqueado. Es lo que hace. Sí. Y ahí simplemente, es que no tengo, que no voy a hablar nunca inglés, es que no soy bueno para las matemáticas. Está lleno dentro de nuestra sociedad de gente que terminó frustrada con un tipo de aprendizaje. Y eso es responsabilidad del docente. Y aquí es cuando, pucha, me dan ganas de cachetear a muchos docentes que dan vueltas por ahí. Ya, muy bien. Veamos el proceso de aprendizaje tomando en cuenta dos variables. La inconsciencia que uno tiene sobre el aprendizaje y la incompetencia que uno tiene sobre el aprendizaje. ¿A qué es lo que me refiero? Si yo todo esto lo quisiera resumir en dos elementos, estos dos son mi mejor opción. Yo soy inconsciente cuando no entiendo, no sé, no logro darle el peso a algo, a un conocimiento, una habilidad. Por ejemplo, medio ambiente. Yo soy inconsciente del impacto que tienen mis acciones en el medio ambiente. Y por lo tanto, dentro de esa inconsciencia, puede que gaste una tonelada de agua. Y si es que veo en la empresa de que se está chorreando agua, me da lo mismo, porque en el fondo no es mi agua, ¿ya? Y ese es el nivel de inconsciencia. La incompetencia, por otra parte, es a pesar de entender la importancia de algo, no poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a la empresa, veo que se gasta agua, pero no tengo herramientas para arreglar eso. No tengo formas, aun cuando no me toque a mí, no tengo formas de comunicarle a otra persona de que eso se tiene que arreglar. Y eso es el estado de inconsciencia e incompetencia. ¿Ya? Es el estado natural de nosotros al inicio de nuestra vida. El aprendizaje, en primera instancia, en la parte teórica, lo que hace es generar conciencia. Entonces yo entiendo la base de lo que quiero aprender y eso me ayuda a tomar conciencia de por qué lo tengo que aprender. Si yo no hago este paso, es muy difícil que yo valore lo que voy a aprender. Y por lo tanto, los recursos desde el punto de vista de mi cabeza no los voy a dirigir a lo que estoy aprendiendo. ¿Ya? ¿Cómo se aplica esto a la empresa? Si yo traigo a todos a una capacitación de liderazgo forzadamente, no tienen ninguna alternativa de no ir, tienen que ir sí o sí, mi primer desafío es generar conciencia de por qué esa clase es importante. De lo contrario, simplemente no voy a tener la apertura de las personas para aprender. ¿Ya? Ahora, la conciencia en sí no solamente soluciona el tema, sino que tenemos que volver competentes a las personas. Por lo tanto, una vez que ya ha explicado y ya han entendido y perciben el valor de lo que quieren aprender y se dan cuenta que no lo saben, entonces ahí yo empiezo a trabajar sobre la competencia. Y Competencia. lo que yo busco es desarrollar que las personas estén conscientes y a su vez sean competentes. Pero como en general las cosas que aprendemos y las hacemos constantemente tienden a convertirse en un hábito o en una actitud, esa conciencia después de un momento se pierde. Y la gente queda habilitada para hacer cosas, queda con el hábito de hacer las cosas, pero lo hace, comillas, de manera automática.
Y ese elemento es también una de las razones por las cuales es importante pensar en la capacitación en la empresa como algo que se tiene que volver a repasar, porque se te vuelven inconscientes las personas sobre la importancia de algunas cosas. Comunicación efectiva. Es muy importante poder comunicar efectivamente. Cada cierto tiempo hacer el ejercicio con ellos para que tomen conciencia de cómo están comunicando, porque si no toman conciencia, no van a mejorar su capacidad de comunicación, se van a mantener repitiendo. ¿Ya? Este modelo de proceso de aprendizaje que toma solamente dos variables es lo que da paso después a nuestra curva de aprendizaje, que fue lo último que vimos en la sesión anterior, que era lo que te decía, yo rayo la papa con esto va a ser mi tema de doctorado en algún día, en algún momento. Entonces, en la primera etapa, las personas cuando están inconscientes e incompetentes, nosotros hablamos de su talento innato, lo que ya saben hacer antes del curso. Durante el proceso de toma de conciencia y competencia, nosotros estamos hablando de la velocidad de aprendizaje y del dominio que logran obtener. Cuando ya están conscientes y competentes, ahí tenemos una medición de dominio. Y la caída, que nosotros nos referíamos como la retención, tiene que ver con esa pérdida de conciencia de lo que ya han aprendido. Mientras más pronunciada sea esa pérdida de conciencia, menos probable van a ocupar lo que ya aprendieron. Claro. ¿Ya? Entonces, cada una de estas etapas genera distintas formas en las cuales nos tenemos que enfrentar a la clase. Al inicio, lo que vamos a querer es inspirar a las personas. ¿Por qué? Para que tomen conciencia y si es Para que que sean logramos subirlos un poquito, vamos bien. Porque lo que viene después es la gestión de la ansiedad de la persona. Mientras, comillas, más dedos del piano tenga, menos ansiedad. Mientras menos dedos del piano tenga, mayor cantidad de ansiedad. Si es que les está enseñando Excel a personas con más de 60 años, esta cosa se va, pero así. La Sí, ansiedad se bloquea literalmente. Y lo mismo a los alumnos más inteligentes de Chile que entran en ingeniería, les pasas a análisis de señales y se tiltean. ¿Por qué? Porque es algo que les genera mucha ansiedad, no logran entenderlo. Entonces nosotros tenemos que manejar esa ansiedad y esa es parte de la labor docente. Y esa es la parte que no hacen y por eso después eventualmente generamos bloqueo. De ahí vienen los ejercicios de aplicación e integración. ¿Podríamos hacerlos antes? Sí, podríamos ir, comillas, rompiendo nuestra competencia en competencias más pequeñas y generando aplicaciones e integraciones como pequeños platós, pequeñas plataformas sobre las cuales después seguir creciendo. No necesitamos hacer toda la subida hasta arriba, lo podemos dividir en pedacitos. Y eventualmente, la mejor manera de evitar de que se produzca conciencia es la sociabilización, hablar sobre lo que hemos aprendido. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, implementar Lean Management en una empresa, lo peor que puedo hacer es que vayan a un curso y que después no le comenten a nadie de lo que hicieron en el curso. Lo mejor que puedo obtener es que una vez que vayan al curso, regresen y tengan que enseñarles sobre lo que aprendieron exacto. a todas las personas que puedan. En ese proceso de enseñarle a las otras personas, lo que yo estoy haciendo es sociabilizar Perfecto. el aprendizaje, estoy haciendo que se mantenga arriba la retención. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto nos da paso a las siguientes dos preguntas que vamos a ver el día de hoy. Lo primero es cómo generamos motivación y lo segundo, cómo manejamos la frustración, La porque estas son frustración. las dos primeras partes. La sesión número 5, vamos a hablar sobre la última patita de la curva, que es la evaluación en sí. Cómo generamos motivación en los alumnos. Muy bien. Los dos alumnas. ¿Cuál de las dos tiene pinta de que está aprendiendo? La de la derecha, para mí, la de acá, de pelo ¿Sí? corto. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué la de la izquierda pareciera que no va a aprender nada? Porque tiene como, tiene rasgos faciales de aburrimiento, como de que no está Exactamente, conforme con lo que le van a expresar, etcétera. exactamente. Lo que ella está sintiendo en este momento lo podríamos reducir a apatía.
Y apatía es un estado en el cual nos falta emoción, motivación o entusiasmo. Y por lo general, y aquí viene el desafío más grande, se produce por cansancio, falta de sueño, inactividad o aburrimiento. Levanten la mano los que no están en la pega, cansados, con falta de sueño. Pucha, Todos, ¿eh? ya tenemos 2 de 4 como nivel base. Entonces, cuando nosotros generamos una actividad presencial en particular, no podemos hacer el cansancio y la falta de sueño, porque ya vienen así. Pero sí podemos activarlos y sí podemos entretenerlos. Mientras que ella, el estado emocional que tiene es de interés. Y el interés es básicamente lo que nosotros vemos cuando alguien pone atención, ¿ya? La atención que ponen, nosotros no la vemos. Lo que sí vemos es el interés que nos ponen. Y ese es uno de los desafíos más grandes de hacer clases por Zoom. Al no ver caras, al Mm, tener pantallas apagadas, no tenemos idea si es que están o no están interesados en lo que estábamos diciendo. Y eso, comunicacionalmente, al relator le cuesta mucho hacerse el ánimo y decir, pucha, sí, pareciera que sí. claro. ¿Ya? Y un relator, por mucha experiencia que tenga, puede salir con la sensación de que creo que no lo hice bien en Zoom. Pero en presencial, un relator tiene esa si lo hizo bien o no lo hizo bien, porque Es vio más las fácil caras. darse cuenta. Claro. Exactamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo generamos este interés? Tenemos que despertar a la persona, literalmente, generando curiosidad, sorpresa, o explicando la relevancia de lo que se está haciendo, la urgencia de lo que se está haciendo, la importancia de lo que se está haciendo. Entonces, la primera parte de la capacitación tiene que orientarse a sacarlo de la apatía, a sacarlas de la apatía y generar un interés. ¿Y cuáles son las estrategias que vamos a ocupar? La próxima sesión es comunicación. Vamos a hablar sobre la comunicación en sí en la próxima sesión, pero ahora vamos a ver algunos elementos que podemos ocupar. Por ejemplo, Caballo de Troya. el caballo de Troya, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La apatía es Troya, es la defensa, Es por así fuerte ahí. decirlo, el Sí. fuerte, lo que tenemos que intentar ingresar. Y lo que nosotros hacemos, lo que va dentro del caballo es el contenido, es lo que queremos que aprenda. Pero nosotros tenemos que estructurar ese contenido de manera de que podamos pasar por esa apatía. Claro. Es por eso que la comunicación es tan importante para el aprendizaje, porque en general la comunicación es lo que da la estructura del contenido. Sí, hasta cierto punto la planificación también, obvio, porque fue como decidimos repartir las cosas, pero en el momento que nosotros estamos hablando, lo que nosotros hagamos, la forma en que nosotros hagamos, la forma en que nosotros nos movamos, va a generar una estructura distinta. Solamente cambiando entonación de voz puedo hacer una clase muy fome o muy entretenida. Y ese elemento no es el único. Podemos contar historias. Sí. Y yo parto con una historia diciendo, miren, yo era como ustedes. Y un día iba todo bien y de pronto me fue muy mal. Y me fue tan mal, pero tan mal que no pueden creer. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado esto? Y me van a Ah, decir, sí, yo, etc. En ese momento, lo que estoy haciendo con la historia es intentar conectarlos con lo que me pasó a mí. para relacionar un Afortunadamente, poco. afortunadamente, desde el punto de vista emocional, nosotros estamos abiertos emocionalmente. Entonces, cuando alguien nos dice algo que es, comillas, muy grande o algo que es, comillas, muy doloroso, tendemos a conectar fácilmente con eso. ¿Ya? Entonces yo puedo partir con una historia muy divertida o con una historia muy triste o con una historia, sea lo que sea, pero que esté cargada de emoción. Y con eso yo conecto inmediatamente con las personas. Y luego tengo que extender la mano y decir, vamos. Esa persuasión en parte es necesaria hacerla cuando hay gente que es reacia a aprender lo que quieres enseñarles. Ejemplo. Es un clásico, las personas que necesitan más del curso de comunicación efectiva son las que peor se comunican y normalmente son las que dicen, pero si yo lo hago muy bien. Entonces yo los tengo que persuadir de alguna manera que sea
amistosa de que no se están comunicando bien. Entonces yo les puedo poner un desafío. Y ese desafío, si lo logran pasar, los felicito y se animan. O si no lo logran pasar, les explico que lo que vamos a hacer hoy día va a ser aprender a pasarlo y los animo. Entonces, comillas, extendemos la mano y los movemos hacia el espacio. ¿Y qué vamos a hacer en ese espacio? Esta es otra estrategia, podemos despertar su curiosidad. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que pasa dentro del cerebro mientras ustedes duermen? Claro. O también podemos hacer que ellos cuenten de sus historias. ¿Alguna anécdota que ustedes recuerden en que esto haya sido muy importante? Una vez vino un cliente y me dijo de que era hermoso o hermosa. ¿Qué? ¿En serio? Sí, nunca más me voy a olvidar de eso, nunca pasa. Claro. Entonces, en ese momento lo que estamos haciendo es generar algo que sea, que ellos recuerden, que ellos traigan a colación. Y el hecho de contárselo a otros, que entre ellos compartan, hace nuevamente que suba la motivación. Los podemos hacer emocionar, ya habíamos hablado de la historia, y aquí hay de todo, los podemos hacer reír. A mí me gusta mucho hacer reír, porque es Es lejos mejor. la mejor opción, pero a veces también he hecho llorar sin querer. Bueno, hay Eh, que ser humano y empatizar con la persona. Si está, comillas, adolorida, bueno, le damos un espacio de contención, un vasito de agua, el apoyo que necesite para poder sentirse un poco mejor, ¿ya? Pero hay que entender de que en el momento de la motivación al inicio es cuando mejor tenemos que hacer esto. Si lo hacemos después, esto va a generarnos distracción, no nos va a poder permitir avanzar. Entonces, ojalá sea algo, gracias, que podamos hacer al inicio. Y obviamente, hacer un juego muy lúdico, muy entretenido, o cualquier cosa que sea incluso chistosa o un poco ridícula, también, por lo mismo, porque lo emociona con una de las emociones que es la más potente, que es la alegría. Los podemos invitar a interactuar, a hacer algo, a competir entre ellos o a colaborar entre ellos, para que ellos se sientan parte. Y también nosotros como relatores tenemos que fijarnos en el no verbal. El no verbal es la forma en la que expresamos cosas sin decirlas. Súper importante en el presencial y brutalmente importante en Zoom. sí, ¿Por qué? Porque en Zoom no tenemos esa conexión directa, entonces tenemos que incluso llegar a exagerar el no verbal para que pueda llegar a la otra persona. En Zoom, si yo subo las cejas, puede que algunos no lo vean porque no están viendo la pantalla. Entonces yo tengo que hacer con la voz, yo tengo que hacer con lo que tengo a mano, que son mis manos, tengo que generar instancias que ayuden a las personas a recordar. Cosas como, por ejemplo, son tres cosas las más importantes. Uno, dos y tres. Esto de acá es alto, esto de acá es bajo, y esto de acá que yo estoy diciendo es sumamente importante. Mucho cuidado. Y todas esas expresiones que yo estoy utilizando me sirven para aumentar el nivel de comunicación no verbal. ¿Ya? La gente no lo va necesariamente a entender, pero sí van a reaccionar. Y en particular, dentro de lo no verbal, la postura, la mirada y la voz. Son las tres cosas que tres más cosas de... pesan. Sí. ¿Ya? Yo a un amigo, a alguien con quien estoy colaborando, le estoy ayudando a que mejore sus clases, le dije, oye, Nico, necesitas pararte. No hagas Zoom sentado, porque cuando estás en Zoom sentado como que te empiezas a ir para atrás y de Ah, pronto es sí. casi como que te chupara el asiento. Y era como, no, Nico, vas a tener que dar clases parado. Y me hizo caso afortunadamente. Y, y el cambio en la energía que transmitía fue significativo. Hay gente que si no ocupan las manos, como yo, simplemente no piensa. A mí me agarran las manos o Y uno me deja de cuesta. conversar. Claro, Sí, exactamente. Entonces, lo que nosotros hacemos importa y la voz es lejos lo que más importa y es el tema de la de la siguiente próxima sesión. clase, sí. Sí. ¿Ya? Ahora,
todo esto, todas estas cosas, todo esto es básicamente distintas herramientas que podemos hacer para subir la motivación de los alumnos. ¿Los alumnos tienen que estar motivados de por sí? Sí, podría hacerlo. Y la gran mayoría de los profes de universidad se quejan, es que los alumnos no vienen motivados a clases. Ya, pero acordémonos de que en la apatía, cansancio, falta de sueño, a nivel universitario, pucha, Todos tienen eso. están ahí alto. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo justamente de intentar revertir esa situación. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de la frustración. Y vamos bien. ¿Cómo gestionamos la frustración en los alumnos? Primero hay que entender que la frustración, la ansiedad, la tristeza, el susto, el miedo, en general desembocan en un cuadro de estrés. Y el cuadro de estrés es básicamente una respuesta fisiológica a algo que normalmente nos genera miedo, angustia o preocupación y que nos tensiona. Cuando nosotros estamos tensionados bajo estas circunstancias, nuestro cuerpo está de manera Alerta. instintiva preparándose para enfrentar un peligro, y eso puede ser correr o huir, o huir. También, en algunos, está el quedarse quieto. Y no sé si alguna vez te ha pasado que hay personas que las empiezan, comillas, a retar, y en vez de enojarse, como que se quedan Se quietos, van. como que se van. Y es como, pero Sí. te estoy hablando, y como que se queda quieto. Bueno, esa también es una respuesta al estrés. Sí. El intentar responder de vuelta o el intentar salir rápidamente de la situación, todas son respuestas al estrés. Ahora, ¿cuál es el tema del estrés? Es que la fisiología del estrés, nos estamos preparando para defendernos, lo que hace es mandar la sangre a la musculatura, aumentar la presión sanguínea, promover una respiración rápida y superficial de bajo contenido de oxígeno, generando una postergación de todas las funciones que no son, que no son imprescindibles. Las funciones no imprescindibles son seguir funcionando el corazón, seguir respirando y algunas otras que podrían ser en algunos casos algunas cognitivas también, como detectar peligros. Pero, todas estas se No apagan. están, pues, desaparecen. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, literalmente nuestra capacidad de aprendizaje está disminuida. No cero, pero sí está disminuida. Y esto ya es un temazo. O sea, Pero si es decimos difícil retener, pues. exactamente, si decimos que el estrés, comillas, perjudica el aprendizaje, entonces lo que estamos haciendo en la universidad es contraproducente. Exacto. Les damos la prueba, les damos la evaluación, les damos todas las cuestiones y nos decimos es que tienen que poder manejar todas esas cosas. Sí, de más que en el futuro van a tener que hacerlo. El problema es que al subirles el nivel de estrés, básicamente lo que hacemos es reducir las chances de que el aprendizaje sea significativo y permanente. Clop. Ahora, en el ámbito laboral, tenemos dos formas, yo he visto dos o tres formas en las cuales uno puede encarar un curso. Uno es hacer el curso en el lugar de trabajo de la persona mientras las cosas están pasando. Es la peor forma de hacerla. Eso ¿Por qué? antiguamente se hacía mucho. Uf, se sigue haciendo, se sigue Sí. haciendo. Me ha tocado, de hecho estoy haciendo una capacitación ahora que la gente está ahí, o sea, es que es online y según ellos online significa de que pueden estar en su puesto de trabajo, pero no pueden participar porque no pueden subir la voz porque está la otra persona hablando, entonces no les puedo preguntar sobre cultura organizacional cuando están sus compañeros con la paila ahí Sí, pues, escuchando. posible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El contexto en el cual las personas están es estresante, por lo tanto, disminuyo la efectividad de mi capacitación. ¿Qué es lo óptimo? Generar una instancia en la cual se puedan relajar primero y de ahí empezamos a capacitar. ¿Ya? En una Ese, sala, por último. ese relajar es una sala. O, si es que tienen el presupuesto, vámonos al cajón del Maipo. Claro. O incluso, si lo vamos a hacer en el trabajo, todos los que están en ese momento trabajando tienen que estar ahí.
en esa capacitación. Una de los esfuerzos o de las experiencias de aprendizaje que más valoro en ámbito industrial, por ejemplo, es la charla de 5 minutos. Y la charla de 5 minutos de seguridad normalmente es una instancia en que el jefe de cuadrilla conversa sobre un tema de seguridad específico. Bien hecho, tú puedes generar 5 minutos todos los días de la semana, tienes 25 minutos, 4 veces tienes casi una hora de capacitación en 2 semanas. Puedes pasar una cantidad impresionante de cosas si ocupas 5 minutos al día. ¿Cómo funcionan los 5 minutos? Tienes que generar que todos los que estén poniendo atención, no haciendo otras cosas. Y todos los que escuchan durante 5 minutos, porque la impronta es solo 5 minutos. ¿Ya? No hay nada tan durante 5 minutos. Sí, Todos poniendo atención en 5 minutos. ¿Ya? Esos microaprendizajes, y el microaprendizaje es tal vez una de las cosas, comillas, más modernas que se ha adoptado como forma de aprendizaje, son sumamente valiosos. Pero su valor está en que al ser poco tiempo yo puedo ocuparlo muchas veces durante el día. Hay algunas empresas, obviamente no acá en Chile necesariamente, creo que no hay ninguna en Chile. Hay algunas empresas a nivel mundial de que establecen de que una hora a la semana es de aprendizaje. De tu tiempo laboral, tu jefe no quiere oh, verte haciendo trabajo durante una hora, quiere que estés aprendiendo durante una hora a la semana. Lo que maravilloso. tú quieras aprender casi que depende de ti, pero lo que importa es de que se defiende el espacio de aprendizaje y se lo diferencia del espacio laboral. ¿Por qué? Porque el espacio laboral es estresante y generar ese, comillas, burbuja en el aprendizaje es lo que hace que se pueda relajar por un momento y enfocarse en el aprender. Claro. Esto es súper desafiante, especialmente cuando se intenta generar capacitaciones a la jefatura. Y especialmente cuando la jefatura es slash cuerpo de bomberos. No sé, Sí, dije, al jefe de mantención, manténlo una hora sin su teléfono. no se puede. Le llega a temblar la mano después de un ratito. ¿Ya? Entonces, ese es un gran desafío para los que administramos capacitación en empresas. Tenemos que poder generar espacios en los cuales la gente se pueda relajar y aprender y después conectarse al ámbito laboral. Y ahora, en la sesión número 5 vamos a hablar sobre la evaluación del aprendizaje, el impacto del aprendizaje, vamos a ver unas fórmulas por ahí para calcular el retorno sobre el aprendizaje y ese espacio, ese tiempo lo vamos a colocar dentro de esa fórmula, de manera de que podamos decirle a la jefatura superior, a la gerencia, ¿sabe qué, jefe? Yo necesito que mi gente esté en capacitación una hora a la semana. Lo que vamos a poder hacer con eso es un aumento en ventas del 50%. Claro, presentando un KPI no debería llegar a Ah, conversarse. entonces sí, po, ahí sí. Si tú le dices, les voy a sacar a las personas una hora, no, ¿cómo se te Claro, ocurre? Es un crimen eso. Y lamentablemente esa es una de las razones por las cuales hay muy poca capacitación en empresas, en muchas empresas, especialmente en las medianas y las pequeñas. No hay tiempo para capacitación. Mm. Bueno, en fin. Vamos a continuar acá. Tum, 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 tum. Ya. ahí. Nosotros tenemos dos modos de aprender. Y estos modos determinan la velocidad con la que aprendemos. El primer modo es la asimilación. Y acá lo que yo digo es similar a lo que tú ya sabes. De manera que no hay, comillas, una barrera que yo estoy diciendo, sino que todo lo vas entendiendo. Lo comparo o lo puedo traer con otras experiencias que he tenido. Exactamente. En general, cuando nosotros estamos asimilando, tenemos una velocidad alta de aprendizaje. Y lo único que necesitamos es procurar estos espacios donde podamos poner la atención, donde podamos después dormir y después reactivar. Y ese aprendizaje va a subir así, súper rápido. ¿Ya? El otro modo, sin embargo, es el de acomodo. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Yo presento un concepto que no tiene vínculo con nada de lo que tú hayas experimentado hasta ese momento. Y el acomodo genera un rechazo muy grande, no porque sea malo, sino porque se requiere una gran cantidad de funciones cognitivas activándose, intentando enlazar, oye, ¿cómo es?
me están enseñando qué tiene que ver con lo que ya sé. Si la respuesta es nada, ¡pop!, lo voto. Se va. Se va. Por lo tanto, si es que la respuesta es no, yo lo tengo que aprender, ahí necesito literalmente crujir cerebros para poder entenderlo. Y ese crujir cerebros lo que genera es ansiedad en las personas. ¿Ya? Entonces, cuando yo presento nuevos conceptos a alguien, si esos nuevos conceptos son completamente distintos a lo que ellos han visto, hija, voy a mover al gatito un momento. Ok. ¿Qué onda la gatita hoy día? Ya. Entonces, cuando yo veo de que las personas disminuyen su velocidad de aprendizaje, cuando están acomodando. ¿Ya? Ahora, para poder ayudarlas a acomodar, es lo que viene a continuación y es las maneras en las cuales nosotros, comillas, facilitamos el aprendizaje. Y esto es básicamente lo que diferencia un buen profe de un mal profe. Un buen profe, el comillas que es cercano, hace todas las cosas que vamos a ver, que lo que hacen es ayudarnos a acomodar el aprendizaje. ¿Ya? Bueno, antes de eso, hablemos de la ansiedad un poquito. Chan. La ansiedad, y ese es tal vez una de las, comillas, condiciones emocionales más recurrentes en los profesionales. La ansiedad se produce frente a la incertidumbre, como la pandemia. Pandemia, ¡pum!, Exacto. nuestra ansiedad se va a la nube. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la ansiedad? La ansiedad no es buena ni mala mientras esté en rango positivo. De hecho, si no tenemos un nivel mínimo de ansiedad, la verdad es que no nos importa nada y por lo tanto ni siquiera lo hacemos. ¿Ya? Es como esa sensación, tengo algo importante que hacer, pero no lo voy a hacer ahora. Esa ansiedad se va acumulando dentro de nuestro cerebro hasta llegar a un momento en que gatilla la acción. Si yo logro llegar a ese momento en que se gatilla la acción y ejecuto la tarea, no hay ningún problema, esa ansiedad disminuye y yo puedo sentirme bastante bien porque logré algo. Sin embargo, si llego a ese momento en que la ansiedad es máxima y es el momento del rendimiento óptimo y sigo aumentando la ansiedad, o sea, me sigo moviendo hacia la derecha, lo que yo empiezo a observar es rendimientos decrecientes en mi capacidad de operación. Y esos rendimientos decrecientes generan los bloqueos. Mi nivel de ansiedad llega a ser tan alto de que dentro de mi cabeza la sensación que me queda es no lo voy a lograr hacer. Y al tener la idea que no lo voy a lograr hacer, no lo hago. Y al no No se termina hacerlo, por no hacerlo, claro. se empieza a aumentar y eso se conoce como la espiral de la procrastinación. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Bueno, hay que reducir la ansiedad a través de entregar control sobre lo que nos generó la incertidumbre. Y esto es identificar lo que puedo hacer ahora o lo que no puedo hacer ahora y concentrarme en lo que sí puedo hacer. O planificar. El hecho de planificar ya me permite tener un plan, también me permite disminuir la ansiedad y eventualmente dejar ir algunas cosas. Caso puntual. Tenemos un colaborador que necesita aprender sobre Excel. Ya pasamos el nivel de rendimiento óptimo, ya está sumamente estresado, le genera mucha ansiedad el enfrentarse, estamos viendo que bloquea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como técnica? Lo primero que podría hacer ahí es decirle, muy bien, no te preocupes por todo lo que hay que hacer, concentrémonos en esta parte. Hagamos, por ejemplo, completar celdas o ejercicios de mover el mouse. Pincha acá, pincha acá, pincha acá, pincha acá, pincha acá, pincha acá. De manera de dirigir su atención a algo que sí puede hacer ahora. Y luego le explicamos, bueno, el siguiente paso va a ser esto, y después esto, y después esto. Entonces, rompemos por un momento todo lo que venía de adelante en pedacitos más pequeños. Y Vamos esos como pedacitos relajando de a poco, ¿o no? no es relajando, es simplemente nos vamos a tomar más tiempo en cada uno de los pedacitos. ¿Ya? Por ejemplo, si tú quisieras aprender la función concatenar, que es de Excel, yo te digo, pon igual concatenar y pones los textos, etcétera. Y tú me dices, no, pues, me mataste. Bueno, entonces, primero, pincha en la celda.
Perfecto, muy bien. Ahora pon igual. Muy bien. Escribe concatenar. Ahora coloca el corchete, el paréntesis. Paréntesis. Muy bien. Ahora pincha en una celda y luego coloca los puntos y coma. Pincha en otra celda, punto y coma. Pincha en otra celda, punto y coma. Cierra el paréntesis y ponle enter. Si eso fue muy difícil y yo estoy detectando que se le va en collera, tengo que identificar qué es lo que no pudo hacer. Es que no sabe colocar el paréntesis, es que no sabe hacer el punto y coma. Entonces concentrémonos por un momento en cómo hacer el paréntesis o cómo hacer el punto y coma. Y el resto, comillas, lo planificamos para más adelante. Entonces yo detengo el avance y hago una mini planificación en el momento de cómo yo puedo romper este paso en pedacitos más pequeños e irme a esos pedacitos más pequeños y ir avanzando uno a la vez, explicándole a la persona por qué lo estamos haciendo, obviamente. Claro. ¿Ya? Y si no, eventualmente le digo, no, no es tan importante. Si es que no es tan importante. ¿Ya? Si es que la Pero en función... ese caso ahí tengo una Sí. consulta, pues si yo por ejemplo le digo a una persona ya, no es tan importante, igual esa persona quizás si está estresada o está ansiosa se va a sentir como que no es capaz de y como que uno le bajo como el pelo prácticamente para que no continúe. Como ya no importa, esto no es importante, entonces a lo mejor igual va a sentirse como, puta, a lo mejor si era importante. Depende. Si en verdad es importante, no le puedes decir que no es importante. De Claro. partida. Pero por eso, depende de la apreciación de la persona también, porque si a lo mejor para mí no es tan importante, pero digo así como ya, continuemos porque no es tan importante. A lo Ujú. mejor también le hago saber o le hago entender que sí puede ser importante, pero como que yo estoy haciéndolo, como que lo estoy pasando por alto. Sí, es que el punto es, si es que realmente es importante, no lo puedes ¿Mm? pasar por alto. En otros casos implica reconocer que no podemos cambiar nada y solo hay que esperar. Ya, perfecto. Entonces, si es que es algo muy importante, ya lo que nos queda es esperar. Eso significa, ok, no ahora, volvamos a intentarlo después. Lo vamos a retomar, pero suéltalo ahora. Ah, perfecto, ya, ya, ¿Ya? súper. Si no es importante, no vale la pena, ¿cierto? Pero eso viene de la convicción tuya de que en verdad no es importante como instructor. Claro, Ahora, si es importante, soltamos, lo volvemos a retomar más adelante. perfecto. Para generar, comillas, que caiga esa ansiedad, Esa ansiedad como esa que después frustración. uno lo pilla así como más atento, interesado en algo y diga, ya, ahora retomamos esto y ahí como que no está tan ansioso. Sí, por ejemplo, cuando estaban aprendiendo a jugar un juego que básicamente es con unas teclas, como que es eh, no sé si tú jugaste alguna vez juegos de música donde tú tenías que chuntarle a las flechitas. Sí, Eh, acá es como por un piano y hay que ir sí, tocando así sí, como. sí. Bueno, hay un juego ahora último que salió también que es parecido a eso. Yo les Ya. decía, no hagan los niveles difíciles, no vale la pena hacer los niveles difíciles. Hagan los niveles fáciles hasta que dominen los fáciles. Exacto, claro. Y Después de ahí el pasen difícil al se te va a hacer siguiente. fácil, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Para ellos era sumamente importante. Para mí no era tan importante. Si ellos hubieran abandonado, no hay problema. Si no te gusta, no juegues. Claro. Aprende que jugar es mantenerse relajado. Si no, no lo estás pasando bien. ¿Para qué vaya a jugar algo que no lo pasas No es un bien? juego. Claro, ¿cierto? Y esa es una discusión filosófica que hemos tenido varias veces con mis hijos. ¿Para qué jugar algo que te estresa? Bueno, el proceso de andamiaje son todas estas que yo hablaba, que lo que buscan es reducir la carga cognitiva. La carga cognitiva es justamente, comillas, esto. Ah, Mayor carga cognitiva si es que es acomodación, menor carga cognitiva si es es que asimilación. sí, ¿Ya? Y lo que nosotros podemos hacer, bueno, hay varias cosas. Aquí también podríamos darle a comer chocolate y hacer aromaterapia. Eh, no es práctica común pedagógica, pero sí funciona también. Les podemos hacer ejercicio, que respiren, salgan, respiren. para irrigar el También cerebro y todo. funciona. Para irrigar el cerebro, también funciona. No está dentro de las estructuras de andamiaje, pero también funciona. Las acciones tutoriales. Eh, Y aquí un tutor básicamente es alguien que da apoyo a través del diálogo a la persona que está aprendiendo. ¿Qué es lo que buscamos con un tutor? Bueno, dar la bienvenida, dar dirección,
hablar sobre problemas, aquí convivencia académica o convivencia laboral, dar orientación de carrera, orientación vocacional, educar en las emociones, en qué es lo que están sintiendo, explicar la materia de distintos ángulos. Todo eso, comillas, es lo que nosotros llamamos como una buena persona cuando hablamos de profesores. Ya, perfecto. ¿Ya? Un buen profesor en esencia es un buen tutor. ¿Por qué? Porque te acoge, te da dirección, te habla sobre la vida y te ayuda a reflexionar, es alguien con quien te sientes en confianza para decirle distintas cosas. A nivel laboral, lo que más se le parece, pero no es exactamente igual, es el coaching que pueden dar las jefaturas a la gente que trabaja con ellos. No es exactamente lo mismo, pero es lo suficientemente parecido como para decir, un buen líder en empresa es aquel que puede generar, y las características de un coach en empresa son estas, Alex. son las mismas, casi. Hay un par de cositas que son distintas. Y esas cositas distintas dependen de la formación. ¿Qué escuela de coach le enseñó a ese gerente? ¿Ya? Porque también hay un tema de cómo cambias la actitud. Después de todo, lo habíamos conversado, los coaches, comillas, son entrenados para trabajar en actitud. Entonces, un buen coach puede hacer todo esto porque esta es la parte humana. Y un buen tutor no es otra cosa más que un buen humano. Ahora, obviamente, con un buen humano hay algunas cosas que tiene que poder hacer y hacerlas bien, que es comunicarse, tener una conducta adecuada y mantener un cierto nivel de experticia. ¿Ya? De la experticia viene generalmente de los años y la conducta es fundamental. Sí. ¿Ya? Es muy difícil aprender de alguien que te caiga mal. ¿Ya? Y lo vamos a ver mañana, no mañana, la próxima semana en comunicación, el impacto que tienen los modelos de rol, la gente que nosotros admiramos en nuestro aprendizaje. Pero en general es muy difícil y uno de los desafíos más grandes es cuando nos pide, comillas, un jefe que le enseñemos de trabajo en equipo a la gente y lo primero que nos dice el equipo de trabajo es que el jefe no hace ninguna de estas cuestiones. Pero Y me ha pasado caleta de veces, es que, oye, a la jefatura habría que traerla a este curso y es como, sí, debería ¿qué estar quieres ahí. que te diga? Por mí no hay problema, llámenme, aquí está, llámenme, perfecto, hacemos la capacitación. Pero pasa muchas veces. Las jefaturas son modelos de rol. Y al ser modelos de rol, para que puedan tener ser tutores, ser coach, su conducta tiene que ser una que sea positiva y en particular acorde a lo que se está enseñando. ¿Ya? Por otra parte, los recursos didácticos lo que hacen es permitir a la persona ir recibiendo la información a su paso. Por eso es que dejo la grabación, por eso es que dejo la presentación, porque aun cuando Claro, estás presente acá, el día de mañana quieres recordar algo, te vas al video o te vas a la PPT, es más rápido entrar a una PPT y ver cómo era esto. Esos recursos didácticos nosotros los utilizamos para que el alumno los pueda utilizar. En general son guías de trabajo, controles, resúmenes instructivos. En las empresas se utiliza mucho el instructivo y lo malo es de que toma el tiempo tiempo. hacerlo. Sí, Y lo bueno es de que una vez que lo hiciste lo puedes ocupar muchas veces después. Y en general nosotros tenemos 4 grupos de recursos didácticos: los que organizan información, los que facilitan explicando información, por ejemplo un glosario, los que nos permiten evaluar los aprendizajes que muchas veces no, y los que estimulan el aprendizaje de manera de hacerlo visual o hacerlo experiencial. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, tenemos resúmenes, tenemos glosarios, tenemos evaluaciones y además dibujos, mapas conceptuales, infografías, que nos permiten todo eso ser apoyo a la capacitación. Y cuando ha terminado la capacitación, lo que queda es ese apoyo. sí, po. Y ese es clave. Por ejemplo, si uno quiere generar un cambio de mentalidad, no basta hacerle la capacitación, tiene que haber un plan de comunicación. ¿Qué es lo que va a hacer ese plan de comunicación? Ocupar eso, ocupar esos Exacto. elementos didácticos e irlos despachando cada cierto tiempo para mantener a las personas recordando lo que aprendieron. ¿Ya? Bueno, y obviamente aquí no vamos a entrar a hablar,
hay personas que tienen distintos estilos de aprendizaje, o sea, que aprenden de maneras distintas. Hay gente que aprende más rápido leyendo y otros carga leer y que prefieren el video. Y hay otros que no les gusta el video porque aprenden mientras van en la micro y para ellos es el audio. Sí. Y hay gente que no aprende si es que no lo hace. Y también hay que entender de que dentro de nuestros recursos didácticos, nosotros podemos tener actividades para que ellos hagan. ¿Ya? Y esto ya es lo último con lo que terminamos el día de hoy. También podemos aprovechar los distintos momentos de la clase. Esto es fundamental porque marcamos, especialmente cuando las clases son más largas, 1 hora es poco tiempo. Pero si es que vamos a tener una sesión de 8 horas, que es lejos la más pesada que te podrías imaginar en un mismo día, tenemos que marcar un inicio, un desarrollo y un cierre. Y yo sé que parece obvio, hay un inicio, hay un desarrollo y un cierre, pero no es tan obvio, en el sentido de que muchas veces yo he participado en capacitación que otras personas hacen y no aprovechan el cierre. O se salta el inicio. ¿Y qué es lo que sucede en el inicio? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es generar exploración, que los alumnos conecten con el curso, con experiencias pasadas, y en el desarrollo nosotros nos vamos a enlazar los conceptos y los mapas conceptuales con esto que partimos en la exploración. Y también en el desarrollo hacemos la práctica que ocupen estos conceptos. Y hacia el cierre nosotros podemos marcarlo con que ellos muestren lo que aprendieron o que ellos expresen el valor de lo que aprendieron. Que eso vendría siendo la socialización y difusión. Exactamente, Ah, perfecto. exactamente. ¿Ya? Su- Entonces, cuando tenemos un curso o una jornada larga, mi primer módulo es conectemos lo que va a pasar hoy día con lo que ustedes han hecho antes en su vida. Hablemos sobre, no sé, si la capacitación es comunicación efectiva, hablemos sobre comunicación. Es como la parte inspiracional. Exacto. Ya. Y ahí, por ejemplo, podríamos hacer algo entretenido. Vamos a hacer una dinámica en la cual ustedes conocen el teléfono, vamos a jugar al teléfono. Hacemos el teléfono y después conectamos esa dinámica con qué es lo que les pasa en el día. ¿Les pasa Ah. esto del teléfono? El teléfono es que uno empieza a Uno va pasar un asociando al mensaje y al final mensaje el mensaje y se se va pierde. perdiendo. Exactamente. Sí. Entonces, eso fue mi etapa de exploración. Y en el desarrollo yo tengo que entrar conceptos, tengo que generar la práctica y a medida de que esto ya se vaya decantando a cosas que ellos puedan aplicar, intento facilitar esa parte diciéndoles muy bien, ¿cómo aplicarían esto a su entorno laboral? Y eso tiene que suceder durante la capacitación. Y esto, la estructuración, práctica y transferencia, la puedo repetir en distintos módulos. Lo hago en un módulo en la mañana, un módulo en la tarde. Y hacia el final del día, antes de que busco que haya un cierre. Y en ese cierre, esa sociabilización, puedo traer comida para que celebremos, les puedo pedir, si no son tantos, un plenario donde digan qué les pareció, si es que esto les impactó, no les impactó, y ojalá algo que sea emocionalmente positivo. Y aquí hay un desafío, porque muchas veces la gente hacia el final lo único que quiere es irse. Tiempo de Entonces uno irse, sí. tiene que manejar los tiempos para llegar a ese momento bien y no estar corriendo. ¿Ya? Así que eso. Uf.